y la galantería del sur. El día más caluroso de septiembre que jamás haya visto, mi madre me llevó de paseo por el camino que va hacia Jonesboro y me enseñó las ruinas de la casa donde una vez habían vivido la gente más refinada y rica. Y me habló del mundo que había habitado esa gente, un mundo tan seguro y de cómo había estallado bajo sus pies. Y me dijo que mi propio mundo estallaría bajo mis pies algún día y que si para entonces no tenía algún arma para hacerle frente, que Dios se apiadara de mí. Así que, por amor de Dios, ve a la escuela y aprende algo que permanezca siempre en ti. La fuerza de las manos de las mujeres no vale nada, pero lo que tengan en la cabeza las llevará tan lejos como ellas necesiten ir. Creció empapada en la historia del viejo sur, pero Peggy Mitchell era una muchacha de los años 20, marimacho, emancipada, periodista atrevida y temeraria del Atlanta Journal, dispuesta a darle de comer a un elefante, a trepar por la fachada de un edificio o a entrevistar a Rodolfo Valentino. Su imaginación y su humor le hacen el centro de atención. ¿No es mejor así que sentarse a la mesa? Allí no puedo tener más que un hombre a cada lado. Como Escarlata, Peggy se sentía atraída por hombres opuestos. Se casó con un joven atleta apuesto y desenfrenado llamado Red. Bebía tanto que se divorció de él para casarse con John Marks, su padrino de boda. Era una amazona avezada a la que una caída dejó inválida en 1926 y durante la convalecencia comenzó a escribir una novela. Llamó a su heroína Pansy O'Hara y continuó escribiendo su libro Asalto de Mata durante los 10 años siguientes. Nunca esperó verlo publicado, pero cuando un hombre de Macmillan llegó a la ciudad, ella de mala gana le dejó ver el manuscrito. Él dijo que quería publicarlo, aunque no le gustaba el nombre de la heroína. Así que juntos decidieron el de Escarlata. Annie Laurie Williams, representante de Macmillan y compañía para la venta de los derechos cinematográficos, fue quien llamó mi atención sobre lo que el viento se llevó. Así que leí el libro y me pareció sencillamente maravilloso. Y como todos sabemos, yo trabajaba para David Selznick, responsabilizándome de llamar su atención sobre el material importante. Así que eso es lo que hice. Val Newton era el responsable literario de Selznick. Entonces le enviamos un ejemplar del libro en cuanto dispusimos de uno. Y él entró corriendo en el despacho de Selznick y le dijo: «Señor Selznick, esto no es nada más que un ladrillo y una basura. Si intenta filmarlo, cometerá la mayor equivocación de su vida. Es imposible». 25 de mayo de 1936. Para Kate Brown. He examinado y meditado atentamente sobre lo que el viento se llevó. Si tuviéramos bajo contrato a la mujer apropiada para la protagonista, probablemente me sentiría más inclinado a comprarlo de lo que me siento hoy. Lamento tener que decir que no a la vista de tu entusiasmo por esta historia. Total, que me dijo bastante descortésmente que pagar $50.000 por un libro de cuya autora nadie había oído hablar nunca era una locura y que si estaba loca. No, dije yo. No, no estaba loca en absoluto. El que estaba loco era él. Kay Brown recurrió entonces a Jock Whitney. Y entonces Jock dijo: «Está bien, lo compraré por ti, Kay, y se lo daremos a Pioneer». Y entonces le dije: «De acuerdo, hagamos eso, aunque será mejor que se lo digamos a Selznick». Y eso hicimos, y estoy segura de que esa fue la razón. ¿Quién no quería que lo comprara Pioneer, que era la otra mitad de nuestra productora? 6 de julio de 1936. Si puedes cerrar el trato de lo que el viento se llevó por $50.000, hazlo. Porque yo no veo nada claro pagar más de 50.000. Kay Brown cerró el trato el 6 de julio, la semana en que fue publicado el libro. Selznick se llevó un ejemplar de vacaciones a Hawái, donde por fin lo leyó y comenzó a sopesar los problemas. ¿Cómo podrían reducirse a una película manejable 1037 páginas? Una cosa quedó establecida rápidamente. George Cukor, amigo de Selznick, fue seleccionado como director.
David Selznick y yo nos parecíamos un poco físicamente. Y la verdad es que eso no nos enorgullecía a ninguno de los dos. Una vez yo le dije a la señora Selznick, sabes, a David y a mí nos confunden constantemente. Ella dijo, oh, yo no creo que os parezcáis. Y yo dije, pues a mi madre tampoco le gusta. Cukor ya había realizado 5 películas para Selznick, incluidas Doble Sacrificio, Cena a las 8 y David Copperfield. Era el primer empleado bajo contrato de Selznick International. 29 de septiembre de 1936. Acabo de hablar con Cukor y comparte mi entusiasmo por Sidney Howard para Lo que el viento se llevó. Me gustaría muchísimo que viniera aquí a escribir un guión cuando esté disponible. Creo que él y Ben Hedges son probablemente los 2 mejores escritores de películas que no pertenecen a ningún estudio, y ambos poseen la rara cualidad de que no tienes que inventar cada situación para ellos ni escribirles la mitad de los diálogos. Howard aceptó la tarea de escribir el guión a condición de poder trabajar a 4.500 kilómetros de distancia de los estudios Selznick en su granja de Massachusetts. Sidney Howard era el mejor dramaturgo de ese periodo concreto. Pero se trataba de una empresa muy difícil. Llevó mucho tiempo. Y el señor Selznick no se distinguía precisamente por su paciencia. Solía llamarme para decirme, ¿qué está haciendo Sidney Howard? Y yo le decía, ¿cómo voy a saber yo lo que está haciendo Sidney Howard? No estoy sentada allí con él. Howard al fin entregó un tratamiento de 50 páginas en la Navidad de 1936. Querido Sidney, creo que no deberíamos intentar corregir supuestos fallos de construcción. He aprendido a no intentar mejorar un éxito. Y no pienso que alguno de nosotros se haya enfrentado nunca a algo que sea realmente comparable al amor que la gente siente por él. Para entonces el libro era un bestseller y Margaret Mitchell una celebridad. Estoy segura de que Scarlata O'Hara nunca sufrió durante el cerco de Atlanta tanto como he sufrido yo durante el asedio del que he sido víctima desde el día de la publicación. Selznick buscó la participación de Margaret Mitchell para sentirse más seguro y para impresionar al público, pero ella siempre se mantuvo firme. Yo he escrito el libro y eso es todo. Mi relación con la película terminó cuando firmé el contrato vendiéndole a usted los derechos cinematográficos. Se los vendí en su totalidad. Y a partir de ese día han sido suyos para que haga con ellos lo que le plazca. Y aquí está la noticia. Los nombres de las ganadoras de nuestro concurso para Scarlata O'Hara. Primero, los nombres de las 6 actrices que han recibido el mayor número de votos para el papel. Primera, Bette Davis. Segunda, Katharine Hepburn. Tercera, Miriam Hopkins. Cuarta, Margaret Sullivan. Quinta, Joan Crawford. Y sexta, Barbara Stanwyck. El reparto de la película se convirtió en una obsesión nacional. La revista Vogue realizó una composición de la imagen de la Escarlata ideal con las fotos de las principales competidoras. Las cartas del público inundaron la redacción. 121 actrices fueron recomendadas en esas cartas y algunas sugerencias fueron alocadas, otras intrigantes, como Satsue Pitts, Mae West, Clara Bow, Lucille Ball. Incluso hubo un caballero de Nueva Zelanda que recomendaba a Vivien Leigh. Selznick contrató a Russell Birdwell de Los Ángeles Exámenes. Y Russell era un periodista que sabía cómo escribir unos titulares, cómo inflar una historia. Y esto se convirtió en un frenesí y una manía. ¿Quién sería Scarlata O'Hara? Él era el responsable de la búsqueda nacional de Escarlata. Y puesto que en aquellos días las mujeres de cualquier edad y todas las muchachas jóvenes se veían a sí mismas como Escarlata, fue una búsqueda bastante frenética. En noviembre de 1936, Kay Brown comenzó la primera de 3 largas búsquedas de talentos por todo el sur. Las beldades aparecieron a manadas y la mayoría eran madres saludables que debían haberse quedado en Baltimore. Tras llegar a Charleston, estábamos parapetados en nuestra habitación. Querido David, creí haber hecho un gran trabajo en Nueva York,
Pero es un juego de niños comparado con el manicomio por el que acabamos de pasar. El viernes celebramos audiciones abiertas en Atlanta y allí había por lo menos 500 personas. Vimos a todas las Miss Atlanta de los últimos 20 años. ¿Cómo estáis todos, Encanto? Nosotros destrozados. Mientras tanto, en Hollywood, muchas mujeres de cierta talla también se veían como Escarlata, y las pruebas que se hacían eran interminables. Tallulah Bankhead, sureña y durante algún tiempo amiga de Jock Whitney, fue la primera de las 32 actrices que hicieron pruebas cinematográficas para el papel. What is it? I love you. I'm in love with you, Ashley. I love you. I love you. I love you. David era un genio de la publicidad. I love you. Sabía que la búsqueda de Escarlata sería un gran entretenimiento y una forma de mantener vivo el interés del público para una película para la que aún no contaba ni con el dinero, ni con el guión, ni con la desfachatez para hacerla. I'm in love with you, Ashley. Así que si no podía encontrar a Escarlata, ¿qué pasaba con Red? Selznick había intentado vender la posibilidad de contar con Ronald Colman, Gary Cooper, Errol Flynn, pero en eso el público fue unánime. Solo había una persona que pudiera interpretar a Red Butler. Todo el que había leído el libro estaba convencido que debía ser Clark Gable. Oh, you like my electrical personality, huh? No, nothing as obvious as that. I think you have a very remarkable brain. Sin embargo, él era el número uno. Lo mejor del lote de la Metro, su estrella más taquillera. Y en la Metro no tenían por costumbre prestar su mejor material. Fue muy embarazoso para Selznick, que solo pudo conseguir a Gable suplicando primero y luego pagando un dineral. Sin embargo, él se mantuvo asido a dos esperanzas: que la película pudiera hacerse por $1,5 millones y poder hacerla sin ninguna ayuda de su suegro, Louis B. Mayer. Lamento tener que informarte de que las posibilidades de conseguir a Gable son prácticamente nulas, si no totalmente inexistentes. Sidney Howard entregó su primer borrador de guión a finales de febrero de 1937. Era el guión de una película de 5 horas y media. Había que recortarla, y Howard accedió de mala gana a ir a Los Ángeles para supervisarla. Llegó el 1 de abril para descubrir que Selznick estaba totalmente preocupado por los problemas del prisionero de Zenda. El 14 de abril, Howard escribió a su esposa: Hace unos días me pidieron que escribiera una escena de amor en un salón de baile para el guión de Zenda y lo hice. Anoche Selznick dijo: ¿podrías enseñarme reescrita esa escena del salón de baile? Claro, dije yo. ¿Cómo quiere que se la reescriba? Aún no lo sé, dijo él. Aún no la he leído. Y 2 semanas después, en otra carta: Este tipo, Selznick, ha nacido sin ningún sentido de cómo organizar su tiempo. Sus problemas con Zenda aún continúan. No ha tenido tiempo de leer mi guión y ha leído el libro muy apresuradamente. En las 5 semanas que llevo aquí, he malgastado mi tiempo casi por completo. Hasta el mes de julio, Selznick no se puso a trabajar en el guión con Howard y Cukor. El 5 de agosto tenían otro borrador, 15 páginas más largo que el original. Y Selznick cayó en la cuenta de que esta no era una película corriente, sino 2 gigantes unidas y que exigían una planificación a largo plazo. Principios de 1938. Un año entero había transcurrido desde que Sidney Howard había presentado su primer guión. Selznick por fin estaba dispuesto a enfrentarse a la tarea de recortarlo. Era una tarea frustrante y aún no se había repartido ninguno de los papeles principales. Creo que le hice pruebas a todo el mundo. No recuerdo a las personas que no las hicieron. Eran variadas, diferentes. Algunas sobresalían en una secuencia y otras en otra.
You insulted me, Millie Wilkes, and you made Ashley and the others insult me. You know he wouldn't have gone home so soon if you hadn't dragged him. Oh, I saw you. Esta es una secuencia que nunca salió en la película, pero Cukor la utilizaba para probar actrices para el papel de Melania. Balls of fire. So you would have insulted me like everybody else did. Oh, Mercy, I didn't mean to hurt you. Oh, Mercy, no, I didn't mean to hurt you. Why, you're my own sister. Why? You're my own sister. Go on now. You're my own sister, darling. My own Charlie's widow, and I'm sorry you're hurt, my dear. And I'm so sorry you're hurt, my dear. Ninguna Melania le impresionó en estas pruebas. Governor Bullock or any Republican or any scallywag. Una escarlata permanecía en la mente de Selnick, Paulette Goddard. Not even if I have to be rude. Are you criticizing my friends? En otro lugar de la ciudad, otra actriz había hecho una prueba bastante más extensa, una película entera. Jezabel. En marzo de 1938, la Warner Brothers había completado su propia historia sureña de amor, protagonizada por una de las favoritas para el papel de Escarlata, Bette Davis. Tal vez no fuera el viento, pero se trataba de una brisa respetable que había alborotado el cabello de Selnick. Querido Jack, toda la película está impregnada de caracterizaciones, actitudes y secuencias que lamentablemente se parecen a lo que el viento se llevó. Remember how the fever mist smells in the bottoms, rank and rotten. But you trust that too, because it's part of you, just as I'm part of you, and we'll never let you go. Jack Warner contestó inmediatamente, dándole las gracias a David por su, citando textualmente, espléndido interés. El 4 de julio de 1938, Selnick se había gastado cerca de $400.000 en derechos, escritores, pruebas y preparación, pero seguía sin contar con Escarlata, ni Red, ni guión satisfactorio. Ser su propio jefe le estaba resultando muy costoso. 27 de mayo, para Jock Whitney. Hoy me ha llamado LB sugiriéndome que la Metro estaría interesada en comprar lo que el viento se llevó, junto con mis servicios como productor, en una adquisición completa con beneficio sustancioso. Hay que considerar que si el beneficio fuera sustancioso, yo mismo creo que el riesgo es leve. Me disgusta ver que si nuestra productora no realiza la película, posiblemente no debería hacer nada. Estoy ante un dilema en los dos sentidos. Si hacemos la película, mi pelo se pondrá blanco. Y si se la vendemos a la Metro, mi pelo simplemente se pondrá gris. Igual que su padre, Selnick era un jugador impulsivo. Circula en Hollywood una divertida anécdota sobre David jugando a la ruleta en Clover Club. Un amigo se le acerca y le dice: cuidado, David, esta ruleta está amañada. Lo sé, pero es el único juego que hay en la ciudad. Esta vez Selnick no sabía decidir si jugar la gran baza haciendo la película él mismo o vendérsela a la Metro. Recurrió a Jock Whitney en busca de ayuda, a quien había puesto el apodo de Corazón Fuerte. Una y otra vez era Whitney quien estabilizaba la mano de David, y Jock le dijo: sigue adelante. ¿Por qué nos embarcamos en esta empresa si no estábamos preparados para hacerlo solos? Y comenzó una nueva ronda con apuestas muy altas. Pero Selnick continuaba necesitando más dinero si quería hacer la película él mismo. Necesitaba un Red y el público exigía a Gable, y así comenzó nuevas negociaciones con la Metro. Y la Warner Bros. También se sentó en la mesa. Ofrecían a Errol Flynn, Bette Davis y un trato financiero más dulce que el de la Metro. Pero Bette Davis ya había bailado su danza sureña en Jezabel y había ganado un Oscar por ella. Había ganado un Oscar por ella, mientras que Flynn era un pálido remedo de Gable. Spin it. I'm on the yard. En agosto de 1938, la partida llegó a su clímax. La Metro prestaría a Gable y daría la mitad del presupuesto, hasta $1,25 millones. En compensación, obtuvieron la distribución mundial y la mitad de los beneficios de la película durante 7 años. Fue el momento decisivo. Por una vez, Selnick había ganado la mano, pero la Metro también había ganado. Lo que el viento se llevó era la diferencia entre beneficios y pérdidas en muchos de los años de escasez que vendrían. Gable pensó que el perdedor era él. No quería hacer la película, le asustaba, y habían comerciado con él como con un toro de exhibición. Good night, sucker. Louis B. Mayer le endulzó el trato. Gable quería divorciarse de su esposa Rhea para casarse con Carole Lombard, la chispeante actriz de comedia que habría podido interpretar a Escarlata si la película hubiera estado ambientada en Park Avenue. Mayer accedió a concederle una gratificación de $50,000 que irían a parar a la ex esposa de Gable. Posteriormente, durante el rodaje, Selnick le concedió un fin de semana libre para que se casara con Lombard. El contrato con Gable se firmó el 24 de agosto.
Ahora, David Selznick se enfrentaba con una fecha límite alarmante. El rodaje debía comenzar en enero de 1939 y decidió tomarse unas vacaciones. Un mes en las Bermudas y la oportunidad de finalizar el guión, que ahora constaba de 4 cajas de embalaje repletas de borradores. Era una tarea espantosa y de nuevo buscó la ayuda de Sidney Howard. Curso Deusto de Comunicación y Publicidad. Había hecho pruebas para el papel de Scarlata O'Hara y que Selznick la había contratado. Hoy un ejecutivo de Selznick me ha informado que la señorita Goddard será definitivamente quien interprete el papel y que se hará dentro de 2 semanas. Vi la prueba de Paulette Goddard con Jeffrey Lynn y pensé que en el trabajo de ella había una enorme mejoría. Tanta que creí que era la firme candidata para el papel de Escarlata. Jeffrey Lynn no me impresionó en absoluto y creí que deberíamos olvidarnos de él como Ashley. Hace 3 semanas informé que Paulette Goddard es la máxima favorita para el papel de Scarlata O'Hara. En segundo lugar se encuentra Katharine Hepburn. Creo que Hepburn tiene 2 cosas en su contra. Primero, que al público ella le disgusta incuestionablemente en este momento. Y segundo, el hecho de que aún debe demostrar que posee las cualidades sexuales que son probablemente los requisitos más importantes de los muchos que debe estar dotada Escarlata. Lo único que tenemos que hacer es juntar un reparto completo de gente como Hepburn y Leslie Howard y así tendremos una preciosa película para ser distribuida hace 8 años. Bette Davis, Carol Lombard, Margaret Sullivan y otras candidatas están fuera de carrera. Hoy una candidata inesperada ha hecho su repentina aparición, ya que han realizado una prueba a Lana Turner. Vi la prueba de Lana Turner con Melvyn Douglas. Creo que Turner es inadecuada. Demasiado joven para comprender bien el papel. Me temo que tendremos que olvidarla. Creo que Douglas da la primera lectura inteligente de Ashley que hemos tenido. Pero su tipo es totalmente equivocado, demasiado fornido físicamente. Eso hace que el asunto Leslie Howard sea incluso más vital y apremiante. He visto la nueva prueba de Goddard, la que hizo con Jeffrey Lynn prácticamente todos los días desde que llegó. Y debo decir que cada vez que la veo me impresiona más. Deberíamos trabajar con ella todo lo que sea posible. Selznick 5. 5, speed. Paulette Goddard era una actriz de la que se había enamorado Charlie Chaplin y que había protagonizado Tiempos Modernos. Era la favorita, amiga de Selznick, George Cukor y Jock Whitney, y una muchacha que se reía mucho. Vivía justo enfrente de Selznick, al otro lado de la calle, en casa de Charlie Chaplin, y Hollywood daba por supuesto o confiaba que ella y Charlie estuvieran casados. Pero si no lo estaban, ¿podía ser Paulette Escarlata en la pantalla y en la vida? Ustedes han visto la película y juegan con ventaja. Pero imagínense el estado de ánimo de Selznick. Tras 2 años de jaleo y de búsqueda por toda la nación, ¿a quién elige para su Escarlata? A su vecina de al lado. ¿Podría Paulette hacer realmente el papel? Él mismo está escribiendo memorándum intentando convencerse desesperadamente que ella puede hacerlo. Pero lo que él necesita es algo que ningún memorándum ni ninguna cantidad de cochino dinero pueden conseguirle. Un milagro. ¿Quién es esta muchacha? El producto de la escuela de un convento inglés, nacido en la India en el seno de una familia acomodada de hombres de negocios. Educada en una vida de picnics y retozando en el frío aire libre. Su nombre es Vivien Leigh. Es tímida ante la cámara, pero a veces la timidez es la máscara de una temible necesidad de fingir. Y cuando cumple 21 años, no tiene mucho éxito como actriz. En 1935 obtiene un gran éxito con una obra de teatro titulada La Máscara de la Virtud. Y cuando al año siguiente lee Lo que el viento se llevó, está convencida de que el papel de Escarlata será para ella. Se siente tan igual que Escarlata en su impulso y en su necesidad de conseguir lo que quiere, que empieza a trabajar para el papel sin darse cuenta de lo remotas que son sus posibilidades. Charles Morrison, un cazatalentos de Selznick, la recomienda en febrero de 1937. Vivien Leigh, en Fuego sobre Inglaterra, producida por Korda, es una gran perspectiva para la protagonista, más que ninguna otra que yo haya visto. Selznick contempló un rollo de Fuego sobre Inglaterra y no pudo ver el fuego bajo el vestuario isabelino. Ella se enamora de Laurence Olivier, su coprotagonista en Fuego sobre Inglaterra, y abandona a su marido y a su hijita para irse a vivir con él. En 1938, Olivier se va a Hollywood a trabajar para Sam Goldwyn. Vivien tiene un representante en Londres
pero afirma en secreto con el representante americano de Olivier que no es otro que Myron Selnick. Se hace una foto en lo que se imagina que es el talante más persuasivo de Escarlata O'Hara y envía la foto a América. Aún no sucede nada. En otoño de 1938, embarca en el Queen Mary y cruza el Atlántico. En el barco vuelve a leer el libro y memoriza algunos de los párrafos de Escarlata. El 1 de diciembre está en Nueva York y a continuación toma un avión para California. Hollywood, el tentador El Dorado, la metrópolis del ensueño en las colinas de California. Vivien Leigh vino a América, probablemente con la idea de Escarlata O'Hara en el fondo de su corazón, porque le había encantado el libro. Lo cierto es que vino porque su amante, Laurence Olivier, estaba aquí rodando Cumbres Borrascosas y no podía soportar la separación. Existía un tremendo apego entre los dos y con el tiempo se casaron. Así que llegó aquí para estar con Laurence Olivier y naturalmente en busca de trabajo al mismo tiempo, por lo que fue a ver a Myron Selnick. Esto era lógico, sobre todo porque ella quería conocer a David. Se presenta a Myron Selnick. Él la mira y piensa, tal vez sería una gran broma y un regalo sorprendente para David. Y le pregunta a Vivien, ¿te apetecería presenciar un incendio? 40 acres, los solares de Selnick International, estaban atestados de decorados de viejas películas como King Kong, Rey de Reyes, El Jardín de Alá. La zona debía ser despejada para la construcción de los decorados de lo que el viento se llevó. Y así Menzies y el gerente de producción, Ray Clun, tuvieron la idea de quemar lo viejo para dejar paso a lo nuevo, filmando el fuego como el incendio de Atlanta en la película. El hombre de los efectos especiales, Lee Kavich, ideó un elaborado sistema de tuberías bombeando petróleo y agua por los viejos decorados para que las llamas pudieran ser elevadas o bajadas a voluntad. Las cámaras fueron cuidadosamente coreografiadas en interminables ensayos. Esta era una secuencia en la que no podía haber nuevas tomas. Por fin logramos filmar el incendio de Atlanta el 10 de diciembre de 1938. En aquel momento solo existían 7 cámaras de Technicolor y las utilizamos todas. Silencio, por favor. Silencio en el plató. Cámaras rodando. Muy bien, Lee. Enciende las cerillas. Parece como si se hubiera incendiado todo el solar. No sé cuántos departamentos de bomberos estaban representados allí. Procedían de Los Ángeles, Culver City, Santa Mónica. Todos enviaron equipos. La compañía de teléfono se ve asediada durante 60 minutos, ya que la gente de Los Ángeles, al ver el espléndido resplandor y la luz en las nubes bajas, llama sin cesar para preguntar dónde está el incendio. Muchos piensan que la metro está en llamas. Esto divirtió inmensamente a Selznick cuando se enteró. Yo llevé mi propia cámara para poder fotografiar las primeras llamadas. Esas personas que hicieron su trabajo de ficción mientras las llamas rugían eran dobles. Red fue doblado por un maestro de los trucos con caballos. La joven que nos engañó, haciéndonos pensar que era Escarlata, se las arregló para retorcerse constantemente bajo el intenso calor, cubriéndose la cara en consonancia, por temor a que algún crítico observador notara su poco parecido con la futura Escarlata O'Hara. A David Selnick le encantaba dar fiestas, y este fue su 4 de julio. Aquella noche, el director George Cukor también era un espectador más. Fue Bill Menzies quien diseñó y dirigió este enorme decorado. Este infierno gigantesco había sido una vez la gran puerta de King Kong. Ahora lo derrumbaban mediante cables de acero acoplados a un tractor. Posteriormente, el Departamento de Efectos Especiales añadiría el carro y sus ocupantes pasando por delante. Myron Selznick fue uno de los visitantes en el plató. Y fue durante el incendio cuando se acercó a su hermano diciéndole, genio,
te presento a Scarlata O'Hara. Y en ese momento presentó Vivian a David y supongo que todo encajó. Ahí estaba esa muchacha encantadoramente bella. Había algo en ella. Y como mi despacho está ahí mismo y tenía montones de escenas, yo le vi varias y no creo que ella hubiera oído hablar nunca a nadie con acento del sur y las leyó. Las leyó muy inteligentemente y las leyó muy bien, con una voz británica sumamente bien timbrada. La mañana siguiente al incendio de Atlanta, mientras las ruinas aún humeaban, David Selznick escribió a su esposa en Nueva York. La secuencia del incendio me ha regocijado enormemente. Fue una de las mayores emociones que me ha dado la producción de películas. Primero por la escena en sí misma y segundo debido a la excitante seguridad de que lo que el viento se llevó por fin estaba en marcha. Myron apareció con Larry Oliver y Vivian Leigh. Ella es el caballo sorpresa como Escarlata y tiene una pinta estupenda. Esta semana haremos las pruebas finales. Todo está entre Jan Bennett, Jean Arthur, Paulette y Vivian Leigh. Now suck in. Now suck in. Suck in. Keep the shawl on the shoulders. Oh, creepers. Ella era la encarnación perfecta del personaje que habíamos estado buscando por todo el mundo. En visión retrospectiva, todos percibieron la fogosidad de esta muchacha, que era a la vez despierta y llena de vida. Cualidades que hasta aquel momento no habíamos visto en nadie. A Vivian le dijeron que el papel era suyo el día de Navidad. Enero de 1939. El rodaje debe comenzar antes de fin de mes y lo que el viento se llevó empieza a tomar forma física. Las decisiones sobre los otros papeles ahora resultan imperiosas. Selznick por fin se resignó a la idea de que Leslie Howard, el ídolo del público inglés, era el mejor Ashley disponible. Quiero ver al señor Howard maquillado. Hay que quitar edad alrededor de los ojos. Tenía entonces 46 años y resultaban necesarios unos prolongados experimentos de maquillaje y tintes de pelo para hacerle parecer adecuadamente joven. Howard parece mayor que en la primera prueba. Que le alisen más el pelo y que le difuminen las rayas bajo los ojos. Ashley puede parecer un poco mayor en la última mitad de la película, pero en las primeras secuencias debe parecer joven y romántico. El postizo de Leslie está bien, pero acepte las patillas un poco más cargadas. Acentúe las pestañas inferiores. Leslie Howard se mostraba tan reacio como Clark Gable a aceptar el papel de esos disfraces coloniales del sur. Voy a parecer el alegre portero de Beverly Wilshire. No me hagas eso. No quiero hacer esta película. La única forma en que el señor Selznick pudo conseguir que hiciera el papel fue prometiéndole algo que había ambicionado toda su vida. Es decir, convertirse en productor. Nos estábamos preparando para Intermezzo con Ingrid Bergman, así que fue a verle y le dijo: tengo aquí una nueva estrella sueca maravillosa, y si de verdad quieres ser productor, puedes serlo si interpretas el papel. Él nunca leyó el libro, ni siquiera leyó el diálogo de ningún otro personaje de la película. Sabía exactamente lo que debía decir y punto. Te burles. Es mío tu corazón, querido. Te quiero, te quiero. No debes decir eso. Me odiarás por habértelo oído. No, nunca podré odiarte. Y estoy segura. Olivia de Havilland era desde hacía tiempo la primera candidata para Melania. Pero estaba bajo contrato en la Warner y a ellos no les gustaba prestar a sus estrellas. Así que tuvo que intervenir personalmente suplicando a la esposa de Jack Warner para que le permitieran hacer el papel. Los tres protagonistas firmaron sus contratos que fueron anunciados a la prensa el 13 de enero de 1939. Hedda Hopper, Hollywood.
El señor Selnick estuvo 2 años buscando a su Escarlata y de entre millones de mujeres americanas no pudo encontrar a ninguna que le viniera bien. Estoy segura de que millones de americanos no irán a ver la película en un gesto de protesta. Esos millones hicieron caso omiso del arrebato de la señorita Hopper. Y en el sur dijeron, mejor una chica inglesa que una yankee. Walter Plunkett había diseñado más de 110 trajes solo para los 4 papeles principales, más una veintena más para los otros papeles. Ahora era el momento de probarlos y ajustarlos delante de la cámara de Technicolor. Laura Hope Crews era la tía Pitty. Y hubo un montón de estupendas Belle Wadlins antes de que Ona Munsen fuera elegida. I'll bet the other ladies ain't grateful to me. Y Anne Rutherford y Evelyn Case eran las hermanas pequeñas de Escarlata. Yo estaba tan deslumbrada. Desde el nacimiento de una nación, no puedo recordar nada a lo largo de mi vida que hubiera impresionado de ese modo a América y a todo el mundo tanto como ese libro. Fueras a donde fueras, en cualquier ciudad donde estuvieras, la gente estaba leyendo y llorando con este libro. La verdad es que Selnick se tomó más tiempo y molestias moldeando el aspecto y el sonido de Vivien Leigh en su personal visión de Escarlata. La señorita Leigh deberá presentarse cada mañana entre 9 y 9 y media, trabajar al menos 2 horas en su acento, luego presentarse en vestuario para pruebas, luego presentarse al señor Cukor para los ensayos y para todas las pruebas fotográficas que pudieran ser necesarias. Deseo que en las pruebas fotográficas se incluyan varios experimentos de formas de maquillaje de sus cejas para que parezcan más naturales y más de la época. Diferentes maquillajes y experimentos de figura, incluido especialmente su busto. Selnick, temeroso de las convenciones sociales de la época, también decidió que Vivien y Olivier no debían vivir juntos durante el rodaje. David quería que su Escarlata fuera la perfecta pequeña virgen de las bellezas sureñas y nada debía empañar su personaje. Así que montó un servicio de vigilancia las 24 horas del día alrededor de la casa para que nadie se acercara a ella e intentase hacer fotos tal vez de Larry entrando o saliendo. El 21 de enero, Clark Gable llegó para hacer sus pruebas. La Metro me ha informado que Clark Gable rehúsa tener ninguna clase de acento sureño bajo ningún concepto. Clark Gable se había mostrado inflexible en no volver a hacer ninguna otra película de época. Había hecho Parnell y había sido un terrible fracaso del que siempre se había sentido avergonzado. La razón por la que no quería hacer lo que el viento se llevó. He aquí una novela que es el mayor bestseller de todos los tiempos. Ahora bien, la gente se forma opiniones sobre los personajes y se había formado la opinión de que yo debía interpretarlo. Ya tenían una idea preconcebida de lo que iban a ver y por eso no quiero interpretarla. Como he dicho, demasiadas personas conocen este personaje, pero, Dios mío, si vieran a un Red Butler que no fuera de su agrado, se habrían acordado del libro. Debía tener mucho cuidado y lo sabía. Entre estas dos personas parecía haber una fría amabilidad. Gable sabía que esta era la película de una mujer y la trató con el máximo respeto. No creo que quiera besarla, a pesar de que lo necesita mucho. Es lo malo que le ocurre. Debiera ser besada a menudo por alguien que supiera hacerlo. Y claro, ¿usted se considera la persona adecuada? Podría serlo, llegado el momento oportuno. A medida que se aceleraban los preparativos finales, las correcciones del guión se hacían más intensas. Selnick había tenido una sucesión de nuevos escritores, Edwin Justus Meyer, John Van Druten. Scott Fitzgerald apareció para podar el diálogo y fue rápidamente despedido. El guión era un embrollo, porque en realidad solo un hombre lo estaba escribiendo ahora, Selnick. 25 de enero, querido Jock. Que no cunda el pánico ante esta aparentemente pequeña cantidad de guión final revisado. Lo tengo tan claro en mi mente que podría contarte la película de principio a fin, casi plano a plano. Hace un par de días me sentía lleno de inquietud. Esta noche, la noche antes de empezar a rodar, tengo plena confianza. Pero tendrás que aguantarme durante los 2 próximos meses, porque serán los más duros de mi vida. La película de las películas. No logro encontrar
encontrarle ni un solo fallo a la película. Creo que es la mejor película que jamás se haya producido o se producirá. Una película larga, si es buena, merece la pena verse. Todo adulto, hombre o mujer, está obligado a ver. El arte del cine. La historia que dio origen a la fiebre escarlata, cuyas secuelas permanecen para siempre. Cuando apareció en la pantalla Lo que el viento se llevó, fue simplemente un clamor. Lo que el viento se llevó. El sábado a las 10 de la noche, en Antena 3. Y descubra en las páginas del diario Ya cómo se creó esta leyenda.